3, 2, 1, va. Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya, ¿no? Acá estamos en buenas tardes desde Lima, Perú. ¿Qué tal? Tremendo saludo a todos nuestros amigos de Argentina. Sí, acá ya estamos de nochecita, qué bueno, te agradezco mucho poder hacer este encuentro. Les cuento a los oyentes y los visores que hoy estamos con Capitán Perú. El capitán es una persona con un recorrido y una producción muy interesante, ya que hace divulgación histórica de una forma innovadora, creativa y con muy buena energía. Escribe novelas, también produce contenidos históricos en concreto y está muy relacionado con, o trabajando a fondo con una campaña de transmisión de la historia de su pueblo y, por qué no, también un poco del nuestro. Así que te agradezco mucho por poder venir. Y ya que, ya que entiendo que no sos directamente historiador, sino que estudiaste ingeniería, te quiero preguntar cómo te fuiste encontrando con este camino que elegís ahora. Así es, ¿cómo llegué hasta acá, no? Es una historia un poco larga que hay que remontarse a varios años atrás en el tiempo, pero vas a ir viendo cómo todas las piezas de rompecabezas se fueron engranando, ¿no? Yo diría que en verdad comenzó con una afición mía de escribir libros. Yo desde el colegio que tenía como hobby la escritura, siempre para estos concursos que hay en, bueno, juegos florales, ¿no? Ferias, yo presentaba cuentos que yo escribía porque me gustaba, ¿no? Pero yo comencé escribiendo ciencia ficción, porque siempre me ha gustado la ciencia y por eso yo estudié ingeniería. Yo desde un inicio sabía que tenía que estudiar una carrera relacionada a las ciencias. E incluso tengo algunos cuentos de ciencia ficción ahí guardados. Es más, yo desde toda la vida he sido fan de Star Wars, que también influyó bastante en eso, ¿no? Y bueno, el día de hoy pertenezco a varios clubes de fans en Perú y algunos también que son internacionales de Star Wars, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía este hobby de escribir, ¿no? Y siempre relacionado a ciencia, hasta que viajo a Machu Picchu por primera vez, ya siendo adolescente, ¿no? Bueno, viajo a Machu Picchu, saben pues, ¿no? Esta tremenda maravilla mundial, construida pues encima de la montaña Machu Picchu, en donde se armoniza, pues, ¿no? La arquitectura con la naturaleza y ves al Huayna Picchu desde de fondo y el río abajo, o sea, es una integración de la arquitectura, la naturaleza y su cosmovisión que a mí me dejó impactado. Yo quedé impresionado muy profundamente a la hora de visitarlo y me di cuenta de algo. Me di cuenta que ahí había mucho más de lo que me habían enseñado en el colegio, ¿no? El curso de historia del colegio es muy básico para esa época y el día de hoy ya ni siquiera enseñan historia como tal, ¿no? En los colegios, sino el curso está metido dentro de otro curso que engloba también cívica y humanidades, lo enseñan en general, ¿no? Entonces, una enseñanza muy superficial de este tema y me di cuenta que había algo que me llamaba y que era mucho más profundo. Entonces recuerdo que cuando regreso a la Plaza Mayor de Cusco, me voy a las librerías de la plaza y busco comprar pues todos los libros que pude que estaban relacionados a los incas, a Machu Picchu, a sus construcciones y demás, ¿no? Y cuando los comienzo a leer, encuentro que digamos, la intuición que tuve era cierta. Lo que nos enseñaron en el colegio era pues la puntita del iceberg, que existía toda una historia desconocida para nosotros los peruanos. Imagínate el resto de Sudamérica, ¿no? Una historia pues que no la contaban.
pero que estaba en los libros de los grandes historiadores, ¿no? De María Rodorowski, de José Antonio el Busto, de Valdemar Espinosa, de Brian Bauer y de muchos autores más, ¿no? Entonces me enamoro especialmente de la época inca, pero ya posteriormente de la historia del Perú en general. Y siempre que podía me iba comprando libros y más y más y más. Y naturalmente, comencé a migrar de escribir cuentos de ciencia ficción a escribir cuentos históricos, ¿no? Entonces, claro, yo seguía en paralelo mi carrera de ingeniero porque es algo que me encanta y la ciencia me sigue encantando y no me arrepiento, pero tenía también este lado en donde al inicio, como un hobby, yo iba a leyendo y a la vez escribiendo narrativa, ficción, ¿no? Entonces, dentro de este proceso es que escribo un cuento, un libro ya, bueno, los editores me han dicho que puede ser tanto cuento largo como novela corta, ¿no? Está ahí en el medio, ¿no? Porque lo quise hacer también una lectura digerible, especialmente para personas que no están muy acostumbradas a leer y que quieren saber algo de historia, ¿no? Que se llama El secreto del último Inca, que tiene que ver con una época muy poco estudiada, ¿no? Que es acerca de la conquista. Y de hecho, porque también quería comunicar un dato que a mí me sorprendió mucho, que es acerca de Francisco Pizarro, porque a mí siempre me habían puesto a Pizarro como un genocida, asesino de indígenas, racista, discriminador, un desgraciado que incluso su estatua la sacaron de la Plaza de Armas por maldito, ¿no? Y cuando yo leo la biografía de Pizarro, de José Antonio del Busto, encuentro que Pizarro se había casado con un indígena y que era además la hermana del Inca Atahualpa, ¿no? Entonces yo digo, oye, esta versión no me cuadra, ¿no? ¿Cómo era un maldito racista desgraciado, pero tomó como esposa a la hermana de Atahualpa? Y cuando lo comienzo a conversar con mi entorno, encuentro que la gran mayoría de peruanos tampoco lo sabía y se sorprendían y me decían que Pizarro con la hermana de Atahualpa, no, no puede ser. Eso no es cierto. Decía, lee, aquí está. Inés Huaylas Yupanqui, Quispe Sisa, de nombre original, se bautizó como Inés Huaylas Yupanqui. Entonces dije, bueno, esto merece ser contado y escribo una historia que se basa de los descendientes de aquel matrimonio y que es como una especie de código da Vinci, ¿no? Porque el día de hoy buscan aquellos descendientes, buscando pistas dentro de los cuadros, dentro de las reliquias que hay en el centro histórico de Lima, ¿no? Entonces es como una especie de aventura con misterio, pero con todo este trasfondo histórico de esta descendencia del matrimonio de Pizarro con Inés Huaylas, ¿no? Y bueno, yo comienzo escribiendo aquel libro, pero además del libro, encuentro que había mucha más información que obviamente no podía colocar dentro del libro, ¿no? Y yo me quedo pues con, digamos, con esa espina diciendo, oye, este dato es interesante, merece comunicarse, pero claro, no cuadra, no calza dentro de la historia, ¿no? Y siempre tenía esa inquietud de comunicar tanto de historia que no nos han enseñado, que nadie lo dice y que es interesantísimo. Y estaba con eso, digamos, como una voluntad, como algo de, bueno, me gustaría algún día comentarlo de alguna manera, ¿no? Y sucede que por otro lado, y ahora retomo lo que te comenté de Star Wars, ¿no? Yo llego a los clubes de fans de Star Wars, al primero yo comienzo con el Star Wars Fan Club Perú, ¿no? Que era el club de Perú, y ya después me voy uniendo a otras organizaciones, ¿no? A la Legión 501, a la Legión Rebelde, pues bien, de repente si hay algún fan que nos está escuchando entenderá de lo que hablo. Pero estas son organizaciones que se dedican a disfrazarse y disfrazados visitan colegios, hospitales, orfanatos, para ir donde los niños que están sufriendo, para los niños en necesidad, con los trajes de Star Wars, ¿no? Entonces me dicen, oye, hazte tu disfraz, que disfrazate, que acompáñanos, que los niños están felices.
Entonces comienzo yo con este aspecto del cosplay y realmente cuando comienzo a disfrazarme y visitar a los niños, encuentro el impacto que genera esto en ellos, ¿no? O sea, como cuando ven a sus personajes favoritos, pues les cambia la cara, se olvidan del sufrimiento, o sea, mira que hemos ido a lugares extremos, o sea, hemos ido al pabellón de neoplásicas de niños, ¿no? Al pabellón de niños en el hospital de neoplásicas, o sea, una cuestión terrible, durísima, pero veíamos pues cómo los niños ahí mismo saltaban en su cama, se querían tomar fotos, jugaban con las espadas, o sea, para mí mismo fue un impacto, ¿no? Entonces comienzo a hacer esto, ya no solo con Star Wars, sino con otros clubes, ¿no? Y me contactan también del club de Batman, ¿no? Y me dicen, oye, nosotros vamos a ir, también vamos a regresar al hospital, pero vamos a ir de superhéroes. Ah, bueno, entonces sacas traje de superhéroe, ¿no? Y así con distintos clubes que hacen estas misiones, comienzo a ir y me doy cuenta del impacto que hace el personaje, el disfraz, ¿no? Y es ahí donde digo, oye, ¿y qué pasa si tomo a un superhéroe, pero le pongo motivos peruanos, ¿no? Y dije, bueno, el que más se presta es Capitán América. Entonces voy a tomar el traje de Capitán América, le voy a cambiar los colores, voy a tomar el escudo, le cambio los colores, le pongo el escudo del Perú y comienzo a ir como Capitán Perú. Y es ahí donde nace la idea. Fíjate cómo se fueron mezclando varias cosas que en un inicio no tenían nada que ver, ¿no? Es Como es buenísimo. el Es disfraz, buenísimo, sí, sí, Star sí, sí, Wars, sí. la historia, el libro, ¿no? Digo, y me dicen, ¿no? Oye, ¿por qué no sacas tu página? Entonces saco mi página de Capitán Perú con el disfraz, pero digo, este es un medio para comunicar todo lo que yo quería hablar sobre historia que ya había leído en los libros. Entonces saco mi página, salgo con el disfraz, salgo con el escudo, me tomo foto, digamos, pues, en la Catedral de Lima, donde está la tumba de Francisco Pizarro, y digo, aquí estoy en la Catedral de Lima y esta es la historia de Francisco Pizarro, ¿no? Me tomo foto en la Huaca digamos, de Pachacamac, con el escudo del Perú ahí en el oráculo y digo, este fue un oráculo en donde vino el Inca y pidió un pronóstico y cuento toda la historia que hay detrás. Y así nació la idea, como un rompecabezas que yo no lo tenía planeado, pero se fue juntando solo. Es espectacular, como te decía, a mí me pasó, yo me encontré con tu página de Instagram y dije, ¿y este? O sea, Capitán Perú y tirando información súper certera, pero a la vez mezclando con memes y buena, o Ujú. sea, y una forma de llegar tremenda, pero me encanta que haya sido así en esta, al darte cuenta de cómo le podías llegar a los chicos, a los niños, Ujú. y cómo ese trabajo es súper... ¿Sabes cómo lo pensaba? Lo pensaba así. Capaz que cuando vos adolescente fuiste y te encontraste con el Machu Picchu y te hizo tener un cambio de perspectiva muy fuerte, capaz que los niños al encontrarse con el Capitán Perú les hace pensar un par de cosas Claro. y me gustó, me pareció súper bueno entre todas estas historias que contás, cuando te contacté por primera vez hace unos meses, estuvimos hablando un poco sobre la, el proyecto, acá en el país desconocido totalmente, o muy poco hablado, de San Martín, Belgrano y Güemes, de poner un monarca inca Así es. y Y llevó, para empezar, de que era la propuesta de ellos era poner un descendiente de Tupac Amaru. Ujú. Increíble, me dijiste eso y después me comentaste algo que me terminó de volar la cabeza, ya porque personalmente también me encanta la fantasía y la ciencia ficción, y me hablaste de una profecía, de la Así profecía es. del Incarri, que sería la profecía del retorno del rey Inca. ¿Me podés contar un poco de eso? Claro, claro, cómo no. Y de hecho, obviamente, para, digamos, enmarcar la profecía o esta historia o este mito dentro de
el marco que le corresponde, tendríamos que hablar de la cultura andina propiamente dicho, ni siquiera la cultura inca, la cultura andina, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los incas son de aproximadamente hace 500 años atrás, ¿no? Y que comienzan alrededor del año 1100 hasta 1532 con la muerte de Atahualpa. Pero la cultura andina propiamente se remonta a 5000 años atrás, con Caral, ¿no? Que fue uno de los focos de la civilización mundial. O sea, si nosotros encontramos en la historia cuáles fueron aquellos focos donde nace la civilización en el mundo, lo vamos a reducir a 6. Comienza en Sumeria, ¿no? En este valle del Tigris y Éufrates. Está Sumeria, Egipto, China, India, Mesoamérica, con los Olmecas, y Caral, Valle de Supe, en Perú. Son los 6 puntos donde de forma autónoma surge un proyecto civilizatorio. ¿Cómo lo sabemos? Pues por sus construcciones, por su organización, porque ya existía una jerarquía, entre otros datos, ¿no? Entonces, y en el caso de Caral, te estoy hablando que ocupa puesto 3 o 4 más o menos, o sea, estamos hablando del año 3000 antes de Cristo, ¿no? Y luego, eh, que surge con un pensamiento que se va extendiendo hacia otras culturas como Chavín, Huari, Tiahuanaco, y bueno, Chimú, Mochica, todas las culturas que vemos a lo largo de los Andes y que finalmente llegan a la cultura inca, las cuales pues las engloba y sintetiza y destila y perfecciona ese pensamiento conforme lo va recopilando de todos los pueblos que va anexando, ¿no? Por lo tanto, es una cultura muy rica, es una cultura milenaria, es una cultura muy profunda que no tiene nada que envidiar al pensamiento filosófico chino, japonés, europeo, occidental y demás. Y dentro de este pensamiento, basado pues en la reciprocidad, que lo llamaban el Aini, que vemos pues en las manos cruzadas, ¿no? Que tantos símbolos de las manos cruzadas que hay pues en los monumentos antiguos o huacos y telares, y que les permitió construir toda una sociedad solamente basada en la reciprocidad. Pero encontramos lo que se llaman los ciclos de tiempo, ¿no? Que es recopilado por varios cronistas, principalmente, bueno, uno de ellos es Huamán Poma, que nos habla de 4 edades, ¿no? Nos habla también de distintos soles, cada ciclo de tiempo vendría a ser un sol, ¿no? Y que este cambio de tiempo lo llaman el kuti, ¿no? Que viene el kuti se traduce como la inversión o como la transformación, o como este trastorno, este cataclismo, incluso algunos autores lo llaman como un cataclismo de la sociedad, y cuando un imperio cae y viene una época de caos, ¿no? Y que lo hemos visto en todos los imperios, ¿no? Incluso pues desde la caída de Roma, la caída de Constantinopla, sí, sucede en todo el mundo, ¿no? Y ellos llamaron a esto, lo llamaron el cataclismo cósmico, ¿no? O sea, el mundo se pone de cabeza. Y para la cultura andina, el mundo lo llamaron la Pacha, ¿no? La Pacha se traduce como mundo, pero en verdad tiene un significado mucho más profundo. ¿Por qué? Porque en el quechua también se utiliza la palabra Pacha para designar tiempo, ¿no? O sea, Huiña y Pacha es la eternidad, el tiempo eterno, ¿no? Entonces, utilizan Pacha también como tiempo. Tiene la acepción de tiempo. Y también como mundo, como tierra, ¿no? O sea, la Pachamama es la madre tierra.
Entonces la Pacha tenía, no es solamente la, muchos dicen, ah, Pacha es la tierra porque Pachamama es la madre tierra. No, Pacha no es la tierra. Pacha es el espacio-tiempo, es el cosmos, es la dimensión, es la realidad en donde estamos inmersos. E incluso los incas tenían tres Pachas, ¿no? La Pacha donde vivimos, Hanan Pacha, el mundo cósmico, y Uju Pacha, que es el mundo interior. Que ya, bueno, podemos hablar de eso más detenidamente si así lo deseas después, ¿no? Pero la Pacha es este tejido espacial, ¿no? Es este espacio-tiempo que muchos incluso dicen se adelantaron a Albert Einstein, ¿no? Porque suena bastante parecido y sí, Totalmente. a los que han leído la relatividad van a decir, oye, esto es cuarta dimensión, ¿no? Es el espacio-tiempo de Einstein, ¿no? Pero tenían este concepto y lo usan en el idioma, es innegable, ¿no? Entonces, el Pachacuti es la inversión del espacio-tiempo, es el cataclismo cósmico. Algunos lo traducen como el mundo que se pone de cabeza, o en otras palabras, ¿no? Lo que estaba así, ¡boom! Es como si lo pusieras de asá, ¿no? Hay muchos monolitos, monumentos, piedras, huacos, telares, que tienen el concepto del cuti, o sea, que son una imagen que tú puedes ver una imagen del derecho, pero si la pones de cabeza, ves otra imagen. Esto, que lo hemos visto en algunos memes, ya lo hacían pues los Nazca, lo hacían los Chavín, ¿no? Tú tomas la Estela Raimondi, la pones de cabeza y ves otra cara distinta al derecho, ¿no? Este es el cuti, el mundo poniéndose de cabeza, ¿no? La inversión del tiempo. Y claro, este nombre lo toma un inca, el inca Pachacútec, que vendría a ser de repente el inca más famoso, más conocido, más difundido, porque es el que cambia la tierra, cambia dicen, el nombre significa el transformador de la tierra, pero ya hemos visto que Pachacútec significa más que esto, ¿no? Significa el que pone el mundo de cabeza, significa el que trastorna la realidad, el que lo que estaba arriba lo pone abajo y lo que estaba abajo lo pone arriba, ¿no? Entonces, el Inca Pachacútec toma este nombre, pero en la cultura andina, el Pachacútec no era solamente un nombre, era un título, o de repente un punto en el tiempo, un punto en donde ocurre este cambio. Habían varios Pachacutis durante la cosmología andina, ¿no? Y es aquí donde llegamos a esta profecía que mencionabas, ¿no? Porque la muerte de Atahualpa para el mundo andino fue un Pachacútic, fue un trastorno, fue un cataclismo cósmico, fue poner el mundo de cabeza, ¿no? O sea, el orden que existía hasta esa época cambia totalmente y llega una nueva realidad, un nuevo imperio, un nuevo orden, una nueva ley, una nueva sociedad, una nueva cultura. Pero, contrariamente a lo que dicen nuestros amigos indigenistas, que hasta ahora se lamentan de eso, si nosotros vemos la cultura de la época, los incas lo veían como el ciclo natural del tiempo. Incluso algunos autores dicen que para los incas esto era algo que había de venir y citan algunos oráculos que pronosticaban la caída del imperio, o sea, pronosticaban el siguiente Pachacuti. Recordemos pues que los incas provocaron también un Pachacútec, con el Inca Pachacútec, ¿no? Porque a toda la realidad que tenían las otras culturas también las asimilaron, las trastornaron y las cambiaron, ¿no? Entonces para ellos era como parte de la historia. Pero dentro de la parte de esta historia dicen que va a ocurrir un nuevo vuelco, una Claro. nueva alternancia, y que va a ser la vuelta del Inca. Y esto lo llamaron el Incarri, ¿no? La profecía del Incarri la recogen por primera vez en el año 1955 en Cusco, una comunidad que se llama la comunidad de los Queros, que es conocida aquí en el Perú como, los conocen como los últimos incas, ¿no? Porque para empezar, para llegar a los Queros, pues tienes que irte literalmente a la punta del cerro, ¿no? Al fin del mundo, casi a un aislamiento en la cordillera. Y es una comunidad que ha mantenido las tradiciones,
la forma de vestir, el quechua, desde hace 500 años, desde la época de los incas. Entonces ya te imaginarás que para todos los antropólogos y sociólogos esto es un tesoro, ¿no? Porque es como una máquina del tiempo, ¿no? Y en el año 55 encontraron que los queros tenían esta profecía. Ya después, bueno, Arguedas lo encontró en Ayacucho y el día de hoy se han encontrado 15 versiones de la profecía o del mito de Incarrí. Por eso lo vas a encontrar con ciertas variantes, dependiendo si lo escuchas pues de la fuente de Cusco, de la fuente de Ayacucho, de la fuente de Andahuaylas y demás, ¿no? Pero básicamente todas tienen elementos en común, ¿no? Y este elemento es que existía Incarrí. Incarrí es el diminutivo del Inca Rey, ¿no? Incarrí lucha contra Españarrí, que vendría a ser el diminutivo de España Rey, ¿no? Entonces estos dos personajes, estos dos reyes, luchan y Españarrí vence a Incarrí y lo descuartiza, un poco tomando elementos, pues, de lo que sucedió con el último Inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I, el cual le cortaron la cabeza, ¿no? A Incarré también le cortan la cabeza. O con lo que sucedió con Tupac Amaru II, ¿no? Que también hubo un intento de descuartizamiento con los caballos que lo jalan, pues y esta imagen queda en el imaginario popular. Incarré es despedazado, ¿no? Es desmembrado, de repente un poco como han sido desmembrados nuestros países herederos del Tahuantinsuyo, que también han sido desgarrados del cuerpo, ¿no? Sí, Ya, interesante, sí. ya hablaremos después de las interpretaciones de esto, ¿no? Pero cada parte del cuerpo es enterrado en uno de los suyos. Recuerda que el Tahuantinsuyo es el imperio de los cuatro suyos, ¿no? O sea, Chinchay suyo estaba al norte, Coya suyo estaba al sur, Anti suyo estaba al este hacia la selva y Conti suyo estaba hacia el oeste, el mar, ¿no? Entonces, los brazos y piernas son repartidos en los cuatro suyos. Y según algunas versiones del mito, la cabeza se entierra en el Cusco. Según otras versiones del mito, la cabeza y es llevada a España y se entierra en España. Pero en ambos casos, la cabeza sigue viva y se está reconstituyendo y se está uniendo con las partes del cuerpo por debajo de la tierra. Recordemos que hablamos del Uju Pacha, ¿no? El Uju Pacha es el interior, el seno de la tierra. Es donde nace la vida, es donde germinan las semillas, es de donde brotan las fuentes de agua, ¿no? Es de donde sale Manco Cápac y Mama Oglio en la leyenda del lago Titicaca, pues surgen del lago Titicaca del Uju Pacha, ¿no? El Uju Pacha es como el vientre materno, es el que te da la vida, es el que engendra vida, ¿no? Entonces, Incarrí no ha muerto, sigue vivo, es parte del ciclo del tiempo. Y después de que se cumpla el ciclo, va a unir su cuerpo y va a regresar. ¿Qué va a pasar cuando regrese? Depende también de la versión del mito. Algunas versiones dicen que va a restituir el Tahuantinsuyo. Otras dicen que va a ir más allá incluso, porque va a expandir la cultura incaica por todo el mundo. Y otros, ya con más influencia y elementos cristianos, dicen que va a preceder al juicio final y a la venida de Jesucristo. Pero en todo caso, es un nuevo vuelco, ¿no? Es, digamos, ya se cumplió el ciclo de la conquista, de la muerte de Atahualpa, y se espera el nuevo ciclo que ya debe empezar, ¿no? Que es la vuelta del Incarrí y el regreso de esta cultura y de la civilización de los incas, bueno, que nos unirá a todos o que se expandirá en el mundo, y eso depende de la interpretación, pero queda como un mito interesante, ¿no? Es increíble, ¿no? Y lo que me terminó de generar muchas preguntas el otro día fue que tiene fecha dentro de todo. ¿Cuál dice, cómo Así es? es, así es. Bueno, esto ya lo he encontrado en historiadores modernos que interpretan que cada ciclo o cada sol, porque los incas lo llamaban los soles, ¿no? Primer sol, segundo sol, ¿no? O cada etapa eh, dura 500 años. Y de hecho, claro, si nosotros comenzamos a medir, ¿no? Desde el surgimiento de Caral
hasta el surgimiento de Chavín hay 500 años, ¿no? Desde la caída de Chavín hasta el surgimiento o la caída de Chavín y de ahí hasta el surgimiento de Wari, más o menos hay, o sea, sí cuadra con lo que ha sucedido en la historia, ¿no? Y claro, si son 500 años cada sol, pues la muerte de Atahualpa ocurrió en 1532. Entonces muchos dicen que el nuevo Incarrí va a surgir 500 años después, el 2032, que ya es una fecha muy cercana. Incluso dicen pues que todos estos periodos turbulentos y de caos que vemos pues de confusión, ¿no? De falta de civilización, es los dolores del parto naturales antes de la llegada del Incarrí. Y sí, porque estamos viviendo una de las épocas más locas de la historia reciente, es seguro. Che, te lo tiro personal. ¿Cuál es tu creencia? ¿Vos qué pensás de este mito? ¿Cómo ¿Qué lo pienso tomás? yo? Es que, a ver, si nosotros siempre analizamos las profecías, son más fáciles analizarlas en retrospectiva que en prospectiva, ¿no? O sea, cuando tú ves una profecía que ya se cumplió, tú dices, ah, pero era lógico que iba a pasar así, te la cantaron, ¿no? Pero cuando tú la ves desde antes de cumplirse, tiene muchas variantes. Y yo, la verdad, te soy sincero, yo todavía estoy en duda cuál de todas estas variantes se va a cumplir, pero sí te puedo decir todas las interpretaciones. Primera, la primera interpretación yo lo llamaría ¿cómo decirlo? Los aficionados o los interpretadores de la rama dura. Los de la rama dura hacen una interpretación literal. O sea, te dicen, Incarrí es una persona, es un caudillo, es un ser humano, y no solamente te dicen que es una persona, sino te dicen que ya nació. Así, ¿ah? Así de radicales. Incarrí es una persona y ya nació. Y porque, claro, si decimos que para el 2032 va a restituir la gloria del incanato, pues ya tiene que haber nacido, ¿no? Si no, pues estamos hablando, pues, que sería un treintañero, pues, ¿no? Perdón, tendría, ¿qué? 12 años, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Entonces, Ah, ya debe haber nacido. Y hay un grupo, eso sí, yo lo he averiguado, conversando, porque ya te imaginas que este tema se lo he preguntado a medio mundo y a muchas personas que saben más que yo de esto, y hay un grupo que está buscando en Carril. me encanta, es hermoso, hermoso, Sí, hermoso, hermoso. que viaja por todo el Perú buscando dónde está Incarrí para apoyarlo en la restitución de la gloria del Inca el año 2032. Pero claro, no todos comparten. Y muchos me han dicho, no, pues, están locos, están interpretando mal la profecía. Y hay algunos que yo diría una interpretación intermedia, que dicen, Incarrí no es una persona. Incarrí es un conjunto de personas. O sea, esta fragmentación del cuerpo del Inca nos hace pensar que van a haber varias personas que cuando se unan todas ellas van a poder eh, resucitar o van a poder rescatar la gloria de la cultura andina. Bueno, también me parece lógico, o sea, yo no les puedo decir no, ni de vainas, o sea, suena lógico, es una interpretación. Y más bien no están buscando a nadie, sino están esperando el momento en que estas personas se unan, incluso muchos dicen, no son 5, no son 10 personas, son miles de personas, de repente sean millones de personas, de repente están varios países, de repente Incarrí somos tú y yo, ¿no? Y somos tú y somos yo y somos los patas que están en Ecuador y que están en Bolivia y que están en Chile y que están en Colombia y que todos creen en este proyecto y cuando estos miles o estos millones nos unamos, vamos a rescatar los valores del Inca y vamos a cambiar nuestra sociedad. Bueno, me gusta, ¿no? Me Obviamente, me gusta, gusta, me gusta, me claro, gusta. ¿no? Me sirve, me sirve. Me sirves, ¿no? Entonces te aumenta el autoestima, ¿no? Imagínate, tú eres parte de el Eh, cuerpo de Incarrí, ¿no? de tener un proyecto, bueno, volviendo al trabajo que haces,
lo que más me gusta es que es transmisión histórica latinoamericana y la forma en la que lo haces es como que tiene espíritu, no estás para nada Claro. derrotado. Y finalmente, yo diría los de la interpretación light o más suave, son los que te dicen, no, Incarrí no son personas, no existe un Incarrí. Incarrí es un periodo de tiempo. O sea, se van a dar las condiciones para que se acabe todo este caos que vemos y resurja un orden y una civilización. Y ahí venía la interpretación que te decía, ¿no? Incarrí incluso puede ser los países, ¿no? Cuando se unan el antiguo Tahuantinsuyo, cuando se unan, pues, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, esta es la restitución del cuerpo del Inca. Otra vez el Inca es su imperio, ¿no? Y el imperio otra vez está unido, y cuando se unan estos países, pues va a ocurrir esta época de paz, de civilización, de orden, y en donde lo que mencionabas, vamos a hacer una potencia de nuevo, porque todos estos países llenos de riquezas y llenos de un potencial natural y humano, cuando estén unidos no nos para nadie, ¿no? Nos llevamos por delante a Estados Unidos, a China, a Europa, a quien sea, ¿no? Ese va a ser el Incarrí. Entonces, mira, a mí me preguntas y yo las tres interpretaciones las veo lógicas y las veo perfectamente factibles. Si me dices, bueno, ¿por cuál te inclinas? Yo no te puedo decir una u otra. Solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Si surge un Incarrí, un caudillo que nos una a todos, si surge un grupo de personas que formen, no sé, un partido político o una iniciativa o una corriente literaria, una corriente artística o tal vez todo eso junto, que cambie la mentalidad a la gente, o si de repente en algún momento nuestros países se unen, pues como la Unión Europea y se da esto, ¿no? Ya cuando suceda, ahí podemos decir, ah, era lógico que esa era, mira, ahí está la profecía, estaba clarísimo. Pero antes puede ser cualquiera, creo yo. Me alegra el corazón. Las tres ideas, voy con cualquiera, A compro cualquiera, cualquiera. sí. Sí, totalmente. ¿Sabes qué me deja pensando? Me deja pensando lo siguiente. Si, si se volviera a, si lográramos generar algo así, o sea, el mito cuenta no solamente el retorno de una construcción de fuerza, de un bloque de fuerza, como podrían ser los chinos, los rusos o los Ujú. estadounidenses hoy en día, los norteamericanos, sino el regreso y el retorno de la sabiduría de una cultura. Y Así es. capaz que por ahí me parece muy interesante el tema, ya que como venimos llevando, como los que vienen dirigiendo el destino del mundo en este momento, están muy cerca de chocarlo, sea cual sea si es contaminación, guerra, inteligencia artificial, con algunas nos la pegamos, el reencuentro o el resurgimiento, sí, como sea, de una cultura que tiene herramientas distintas para aproximarse y relacionarse con la Pacha, el espacio-tiempo, con el ser en el espacio-tiempo, tal vez sea el recurso, o sea, tal vez sea un recurso clave para poder hacer eso. Y en relación, Tal lo vez sea vengo, el futuro de la humanidad. tal vez sea el futuro, tal vez sea parte del camino que tengamos que encarar. Y estoy ahí, hago un poco de trampa porque algo estuve viendo y eh, desde hace unos años ya que me interesa el tema de la cosmovisión andina en el sentido de los tres pachas, que algo mencionaste. Y tal vez me podés contar un poco de eso para saber si la idea que vengo formando es correcta. Sí, claro. Bueno, también para todos los que nos están escuchando, que de repente no están ni siquiera familiarizados, ¿no? Y por primera vez han escuchado acerca de estos tres mundos, ¿no? Y es que dentro de la cosmovisión andina existía, ¿no? El Hanan Pacha, Kai Pacha y Uju Pacha, que muchos de forma occidental, viéndolo con ojos occidentales, lo pueden traducir como
el cielo, la tierra y el inframundo, ¿no? De repente tomando una cosmovisión griega, ¿no? De que existía un Hades, ¿no? El inframundo, el Hades, el mundo que vivimos y el Olimpo, ¿no? Y no es así, porque acuérdate que abajo es Urin, no es Uju. Uju significa interior, ¿no? Entonces, Ujupacha es el mundo interior, que claro, también se refiere al interior de la Tierra, pero también se puede referir al interior del ser humano, ¿no? Y por eso anteriormente dije, en el Ujupacha se gesta la vida, porque la vida se puede gestar debajo de la tierra como una semilla o como una fuente de agua, pero también en el seno de la mujer, en el interior, ¿no? O sea, es en el mundo interior, ya sea de la tierra o de la mujer o del ser humano, donde se gestan las... Y tal vez esto, bueno, a ver, no quiero complicar al que nos ve, Dale pero, masa, si se complica, no, no pasa nada. pero si lo relacionamos con la filosofía griega, estaríamos hablando de logos. El logos se traduce como la palabra, pero en verdad es la idea, el concepto, la conciencia interior que da sentido a la palabra. Porque si yo te digo, esto es mesa, tú en tu cabeza tienes que tener un concepto de mesa que le dé sentido al sonido de la palabra mesa. Eso es el logos. Entonces, el Ujupacha de repente es, yo lo veo más relacionado a un inframundo, lo veo más relacionado a un logos, o sea, a un mundo interior donde se gesta las ideas, el concepto, la vida, y que le da forma al Caipacha, que es el mundo que nos rodea. Pero Kai, en quechua, no, bueno, se traduce como el mundo presente, pero Kai es el ser. Entonces, Kai Pacha es el mundo que es. Y si acá nosotros nos ponemos a hablar de la relación entre el Uju Pacha y el Kai Pacha, podríamos hablar la relación filosófica entre el logos y el ser, y ya con eso pues nos quedamos hasta el día de mañana hablando de eso y más todavía, Mejor porque, ni entrar al Hanan Pacha y lo espiritual porque ya tenés ahí suficiente. volamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, el Hanan Pacha sería la trascendencia, el más allá, el mundo donde habita Huiracocha, Inti, porque, pero quiero que sí se queden con este concepto, creo que es más simple, de mi interior surge el ser y me lleva a trascender, que es algo que ha perdido este mundo de hoy, ¿no? Sí, ¿sabés te puedo contar cómo lo vengo pensando? Dale, dale. Desde hace tiempo por ahí, con los mitos de los héroes griegos Ujú, y cómo en algún momento de su viaje, tenían su viaje por lo general a hacer a realizar alguna proeza sobrehumana, de orden de lo divino, tenían o se encontraban con algún pasaje por el inframundo. ujú, claro. Y hace un tiempo vi una película de Guy Ritchie, no sé si lo tenés, es un director que hace Ujú, películas, es un director inglés, hace películas similares a Pulp Fiction, pero con versión inglesa. Rock ujú, and Roll es la más conocida, Cerdos y Diamantes se tradujo, otra, están súper interesantes. Hace un par de años saca La leyenda del rey Arturo, de versión Guy Ritchie. Es que hace poco salió en el cine. Película, está buena, tampoco es increíble, pero juega. Solo que viendo la entrevista con el loco, él cuenta que está trabajando el viaje del héroe. Y en un momento, al rey Arturo de la película lo hace tener una ceremonia con chamanes de Irlanda y viajar al inframundo. Y cuando viaja al inframundo, viaja al mundo de adentro, se encuentra con lo que se encontraban los griegos, con los demonios que hay adentro, los enfrenta y al poder salir de ahí, sale ya en otra frecuencia, listo para enfrentar el desafío que tenía que enfrentar, bueno, el desafío del orden del Hanan Pacha, tal vez. Y
Son conceptos muy profundos y muy complejos, porque combinar el tema del... Sí, no, nada que decir. No, nos Me vamos a deja sin rayar. palabras. Sí, 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 me deja sin palabras eso. y yo creo que el mundo de hoy necesita de eso, porque vemos el día de hoy un mundo materialista, hedonista, basado en la búsqueda del placer y especialmente del placer inmediato, ¿no? Del placer al corto plazo. Y más bien esta filosofía te habla de un trascender, de buscar el resonar, como decía esta película Gladiador, ¿no? Lo que tú haces en la vida tendrá eco en la eternidad, ¿no? Y los incas tenían un rito muy especial con respecto al trascender, con respecto a la eternidad, que incluso a los mismos españoles le chocaba, porque los incas, cuando moría una persona, especialmente una persona de alto rango, un inca, lo momificaban, preservaban su cuerpo, pero lo trataban como si estuviera vivo. O sea, mantenía a sus mismos siervos que lo cambiaban, lo limpiaban, le ponían ofrendas, le daban alimento. Y cuando había una ceremonia, digamos, había un Inti Raymi o había una fiesta en especial, sacaban a pasear a sus muertos, a sus momias, bailaban con ellos, comían con ellos y se emborrachaban con ellos. O sea, era uno más el muerto ahí, la momia ahí. Y esto es un culto a la trascendencia, ¿no? O sea, la vida no termina con la muerte y yo a la persona que ha muerto tengo tal certeza que sigue vivo que incluso me pongo a tomar con él. Bueno, dije chupar, no sé cuál es la acepción que habrá en Argentina. Juega, va perfecto. Escabiar. Ah, ya, ok. Acá significa ponerse a tomar, ¿no? Y de hecho, en Perú el día de hoy, el Día de Muertos, el 2 de noviembre, hasta el día de hoy hay un montón de gente que va a los cementerios, pero a armar juerga. Y claro, con una visión más occidental, eso dices, oye, ¿quién se va a emborrachar en un cementerio poniendo música chicha o poniendo guainos y armar una fiesta en pleno cementerio? O sea, Ya. no cuadra con nuestra mentalidad occidental, pero con la mentalidad andina calza perfectamente porque era este sentido de convivir con la muerte, pero con la certeza de que uno va a trascender la muerte. Y ese concepto incluso generó un cambio en la cultura andina, ¿no? Y acá voy a aprovechar para contarte otro mito bueno, no he contado, este es primicia, este es novedad, no lo he contado todavía, de repente no lo has escuchado, pero es el mito de Huiracocha, porque, claro, muchos el día de hoy hablan de indigenismo y se llenan la boca de cultura andina, y yo creo que lo hacen más de la boca para afuera, porque no profundizan en la cultura andina, ¿no? Es más, el día de hoy, muchos de los que defienden a rajatabla y se indignan por el tema de la conquista y se rasgan las vestiduras por los indígenas, todavía me defienden y me argumentan que la principal deidad de los incas era la Pachamama. Y este es un concepto seguramente muy difundido y que muchos, incluso el día de hoy, pueden pensar que los incas adoraban a la Pachamama. Yo le digo, no, eso no es verdad. Uy, me dicen de todo. No, que tú no sabes. No, pero es que muéstrame los libros. Muestra a los que han estudiado el tema, ¿no? Este tema de la Pachamama, si bien para los incas era importante, viene más de un tema de New Age, ¿no? Que debes haber escuchado el New Age, la madre tierra, el nuevo ecologismo y demás. Entonces, lo han importado de la New Age y han dicho, los incas, Pachamama, Gaia, listo, y se han quedado ahí. Pero la principal deidad de los incas era Huiracocha, por encima de la Pachamama. Es más, te muestro el libro de María Rodborowski, que ha estudiado la religión andina, y te pone capítulo 1, dioses principales, Huiracocha, Inti, el sol, Quilla, la luna, y Yapa, el rayo. Y se acabó.
Entramos en terreno totalmente desconocido para mí, pero contame un poco quién es Huiracocha, cómo... Hui- Huiracocha, así es, ¿no? Era la deidad principal de los incas, bueno, no solamente los incas. A Huiracocha lo puedes ver, por ejemplo, en la Puerta del Sol, ¿no? Que el día de hoy está en Bolivia, este famoso monumento, ¿no? Que tiene una puerta y que arriba tiene una imagen de un dios con una máscara solar y sosteniendo dos varas. Ese es Huiracocha y que aparece desde Chavín, ¿no? Aparece también el Estela Raimondi sosteniendo dos varas, o sea, y aparece en Huacos Huari, aparece en Telares Paracas, aparece hasta en la selva, por los Chachapoyas también he encontrado Huiracocha, aparece en la costa norte, cerca de Ecuador también han encontrado Huacos Huiracocha, en la cultura moche, en la cultura cupisní que han encontrado Huiracocha, ¿no? O sea, es mucho más difundido que la Pachamama, que es verdad que tenían un respeto y un cuidado a la Pachamama, pero no más del que podemos tener tú y yo cuando decimos, oigan, no contaminen, cuiden la tierra y hay que respetar la tierra, ¿no? Mm. Pero no había un templo, por ejemplo, en la Pachamama. Aparte, pensándolo como por lo que me contabas hace un rato, no sé qué pasa con el tema de Pacha y el agregado Mama, pero si se Ujú. trata de la cuestión del tiempo y el espacio, es como por ahí un concepto más filosófico y de Así experiencia del es, ser que de una así deidad. es, así Eh, es. Me suena Va, así. va totalmente de la mano con este concepto que habíamos hablado de la Pacha como realidad en donde estamos inmersos y donde vivimos, ¿no? Y donde existen tres Pachas. No una deidad en sí, ¿no? Sino como nuestro entorno. Pero los incas no eran panteístas. El panteísmo es decir, todo es Dios, ¿no? El árbol es Dios, el cosmos es Dios. No eran panteístas, ¿no? Ellos tenían a dioses específicos e identificados, ¿no? Y como dije, estaba el Inti, estaba el Sol, estaba, bueno, la Luna y estaba Huiracocha, cuyo nombre completo es Iyatexiapocontiki Huiracocha Pachayachachic, pero llamémosle Huiracocha a secas, ¿no? Porque, digamos, todo su nombre, el nombre es muy importante para las culturas, ¿no? Incluso para el judeocristianismo el nombre identifica el ser, ¿no? Yo te ponía de nombre algo que te identifica a ti, ¿no? Por eso nuestros nombres tienen un significado, ¿no? O sea, Rafael significa la medicina de Dios, ¿no? Por el arcángel Rafael que le da la medicina a Tobías, ¿no? Francisco significa el que habla francés, ¿no? Entonces, el nombre identifica el ser, ¿no? Y por eso Huiracocha, su nombre es pues prácticamente toda una oración. Cuenta el mito de Huiracocha que bueno, también hay varias versiones del mito de Huiracocha, también dependiendo si lo preguntabas pues a los collas de Bolivia, a los aymaras, a los incas, ¿no? Pero él sale de un monte en Bolivia llamado Tunupa y emprende un viaje de civilización, viajando por todos los Andes. Y cuentan las crónicas que en los Andes existía una época de caos, una época, incluso lo ponen como una época de promiscuidad, una época en donde no hay ley, no hay orden, no hay autoridad y cada uno hacía lo que le da la gana. Y los hombres guerreaban entre sí. Claro, yo leo esto y me hace acordar del mundo de hoy, ¿no? Me hace acordar pues al caos, al desorden, a la anarquía, a la falta de autoridad, a la perpetua sublevación y a una anticivilización, ¿no? A enfrentarme a todo aquello que representa una civilización, ya sea una autoridad, ya sea instituciones, ya sea economía, ya sea religión, o incluso ya sea la policía, ¿no? Ah, maldito policía, él representa el autoritarismo y el fascismo, ¿no? Oye, pero sin policía, pues, cundiría el caos, ¿no? Y esta era la época que existía cuando Huiracocha emprende su viaje, y cuenta este mito que Huiracocha emprende un viaje civilizador, predicando el orden, la autoridad y la civilización. Y esto es rescatado por los incas para establecer este imperio civilizador enmarcado en la figura del inca, que era la máxima jerarquía y que se basaba en justamente
la ley, la autoridad y el progreso de la arquitectura, del arte, económico y demás, ¿no? Entonces, ellos rescatan este mensaje de Huiracocha que va predicando en una línea diagonal que parte desde Bolivia, atraviesa el Titicaca, atraviesa Cusco, cruza todos los Andes y dicen las crónicas que llega hasta el mar de Ecuador, o sea, estamos hablando de una diagonal que parte desde Bolivia y llega hasta el norte de Perú, incluyendo Ecuador. Y cuenta pues este mito que Huiracocha se va caminando por el mar para algún día regresar, ¿no? Y claro, en esta diagonal que es descrita en las crónicas, ¿no? Porque dice, y Huiracocha pasó por el Titicaca, y pasó por Calca, y pasó por Cusco, y pasó por... Entonces, tú unes los puntos y se forma pues la diagonal, ¿no? En esa diagonal están construidas las principales ciudades incas, ¿no? En esa diagonal está Machu Picchu, está Ollantaytambo, está Cajamarca. O sea, muchos de los centros neurálgicos incas estaban en esa diagonal, ¿no? Y de hecho, la misma palabra diagonal en quechua es como la palabra recta, ¿no? Si nosotros hablamos de recta en español, lo podemos llamar rectitud, pero rectitud significa el camino derecho, ¿no? El camino del bien, de la verdad y del honor. En quechua, la palabra diagonal se dice checayugua o chejauyugua, ¿no? Pero checa, que es la primera parte de la palabra, significa verdad, ¿no? Es igual que recta y rectitud. Entonces, esto también nos habla del mensaje de Huiracocha, ¿no? O sea, Huiracocha predicaba un camino de verdad, de hecho, muchos lo traducen el día de hoy como el camino de la verdad. Fíjate, ¿eh? El día de hoy que se niega la verdad, ¿ah? Con un relativismo extremo, ¿no? No existe una verdad, ¿no? Todos tenemos nuestra propia verdad porque la verdad es relativa, ¿no? Huiracocha predicaba la verdad y por lo tanto este mensaje de Huiracocha es rescatado por los incas que lo instituyen en un imperio de la ley, de la verdad, del orden, de la jerarquía y de la autoridad, ¿no? El día de hoy me parece que estamos como antes de Huiracocha. Y si decían pues que Huiracocha iba a regresar por el mar, bueno, de repente pues se combina con esta profecía del Incarrí, en donde va a regresar para poner fin a este caos y traer un proyecto civilizador de orden y de armonía entre todos, ¿no? Y por ahí, yo la verdad es que también pienso que el mundo está súper complejo y que esta cuestión que mencionabas hace un rato del consumismo, vivir para consumir, del hedonismo, del Materialismo. materialismo, de la identificación del ser con objetos o títulos vacíos, eh, bueno, nos está llevando derechito a muchos problemas y cada vez más. A la Así destrucción. que sí, eh, por eso, bueno, me parece súper, súper valioso escuchar, abrir el oído a estas cuestiones que parecen tan lejanas, pero en realidad no lo son porque, como te lo decís, están los queros ahí viviendo y planteando, plantándose desde ese lugar para vivir la vida y con herramientas para poder transmitir y compartir, como tenemos hoy en día, como estamos haciendo acá, eh, un poco de ese conocimiento, de esa información. No sé, me parece que si hay una manera si hay un camino para darle, me parece que ese es uno bueno. Eh, Pensar
que no son cuentos, sino son cuestiones muy, formas distintas de aproximarse a la vida, que por el puro, el puro desfasaje me parece, en lo personal, pienso, el puro desfasaje de tecnología, información, dibujitos animados, juegos de computación, la forma en la que se transmite el conocimiento, la forma en la que construimos nuestras relaciones y vínculos sociales, eh, ya nos lanzan a un mundo que está muy acelerado y hay muy poco, espero decir, creo que sea, es el Ujupacha, el del camino. Hay muy poco Ujupacha, de Hanan Pacha nada, y incluso el Kai Pacha del presente también es todo el tiempo a ver con qué lo tapo. Eh, y bueno, la verdad es que me encantó todo lo que me contaste y muchas gracias por transmitir toda esa información y hacer este trabajo, Rafa. No, gracias a ti, porque nuestro deber es difundirlo, esto se tiene, estas son nuestras raíces, ¿no? O sea, nos han despojado de nuestra cultura raíz y de repente por eso es que vamos navegando a la deriva y sin un norte y sin un rumbo fijo. Lamentablemente es nuestro deber conocer nuestras raíces, ¿no? Y a mí me da muchísima pena cuando yo hablo esto con peruanos y los mismos peruanos que han nacido en el seno del Tahuantinsuyo, de Cusco, y no saben esto. Por eso me da mucha alegría, pues, que tu programa lo quiera difundir, pues, hasta la Argentina y ojalá se difunda en todos los países que fueron parte del Tahuantinsuyo. Porque como siempre digo, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Tenemos que conocerlo para recién poder decir que realmente lo hemos interiorizado y amando. El día de hoy veo muchas personas que se llenan la boca con estos temas de indigenismo y de injusticia, lo cual está bien reclamar por la injusticia de personas que le están pasando mal, pero no si se hace solamente por un aspecto político o de generar caos o de generar una revuelta o de sembrar la destrucción. Y yo creo que la diferencia está que cuando una persona realmente se interesa, es más, cuando una persona realmente ama lo que está haciendo, lo que tú decías, ¿no? Construirlo tomando como base el amor. Cuando realmente ama, busca conocerlo, porque el amor también es un proceso racional. El día de hoy también se ha superficializado, se ha hecho totalmente vano el concepto de amor. El día de hoy se llama amor a cualquier cosa, por no decirlo más duro, ¿no? A cualquier estupidez ya se le llama amor, ¿no? O sea, yo encuentro parejas que llevan, pues, ¿qué? Un mes juntos y ya dicen yo te amo, ¿no? Eso es una estupidez, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Eso es sentimentalismo. Puede haber un enamoramiento, obviamente, el enamoramiento es un flechazo a primera vista, pero el amor es algo más perenne, ¿no? El amor es a largo plazo y por eso el amor también no involucra un proceso solamente sentimental, involucra también un proceso racional, porque el amor no es solamente cuando yo me siento bien. Qué fácil decir yo te amo cuando hay florecitas y cuando hay maripositas en la barriga, ¿no? Ahí sí, obviamente, todos amamos, pero el verdadero amor está cuando no te sientes bien, ¿no? Cuando la pasas mal, cuando ya no soportas a la persona, cuando estás harto, cuando ya no te cae, cuando ya no quieres seguir, pero tú dices, no, yo he hecho una promesa, yo tengo un compromiso, y esta coyuntura circunstancial no va a definir la decisión que voy a tomar y por amor decido continuar. Y eso ya nos alejamos del sentimentalismo, y es una racionalidad, ¿no? Entonces, por eso, para amar hay que conocer. Y si no conocemos nuestra cultura, no la vamos a amar. Bueno, en lo personal, pienso cómo es desde Huiracochac en el sentido del camino recto y el camino de la verdad. Yo lo siento
con, con la historia de mi país o por ahí en lugar de pensarlo desde la cuestión de la pareja, pensarlo desde la cuestión de la historia y de la tierra y del pueblo por supuesto. al que pertenezco, porque en mi experiencia personal, decir, eh, ser más que por ahí una cuestión de un enamoramiento de algo momentáneo, de celebrar un partido de fútbol, celebrar no sé, o un lanzamiento de satélite, que por ahí son cosas lindas, pero son del momento de la alegría, y después el resto del tiempo es como un sentimiento de derrota, de decir, eh, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil? Y este año me encontré con la música, con el folclore, Ujú, y, y de repente me encontré con filósofos propiamente dichos, filósofos de los buenos, hablando, contando historias sobre esta tierra, sobre la forma de vivir, de ser, eh, la forma de encarar también, sí, también una cuestión filosófica, pero la filosofía de la buena, de la de ujú. Epicteto, que dice, encarnala, no la cuentes. Y, y bueno, y escuchando estas historias, escuchando estas canciones, escuchando estas formas de, de plantarse ante la vida por autores del campo, de la tierra, de la historia del lugar, de repente me hizo sentir mucho mejor parado, porque el tema de las raíces, si construís y conoces tus raíces, vas a estar más fuerte, más sólido. Y ese sentimiento de derrota se empezó a transformar en unas ganas, en un decir, pero ¿y por qué no? O sea, y de repente pensar esto, ¿viste? ¿Por qué estamos así de divididos? Si tenemos la misma historia, hablamos el mismo idioma, eh, misma, mismos problemas, mismas dificultades, mismo libertador. eh, y bueno, y empezar a meterme para adentro, a escuchar historia argentina, a escuchar arte, a escuchar ahora historia del Perú y de la tradición incaica. eh, sí, siento que me fortalece en alguna parte del espíritu que tenía bastante golpeada. Así que te agradezco mucho una vez más. Qué bueno, qué alegría que haya tenido ese resultado y ojalá pues que también a los que nos escuchen, ¿no? Haga ese efecto y agradecerte a ti por la oportunidad de tener ese espacio porque el ejemplo que has dado me parece buenísimo, ¿no? ¿De qué nos sirve pues decir que amamos a la patria el 28 de julio, o bueno, en su caso, sus fiestas patrias son 25 de mayo, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Entonces, si el 25 de mayo pues yo salgo con banderitas, o solamente cuando la selección gana un partido, pero después, el resto del año, boto la basura a la calle, pintarrajeo los monumentos, no pago impuestos, le robo al Estado, coimeo, o bueno, acá lo llamamos la cutra, ¿no? Pedimos coima, pedimos sobornos, y de qué nos sirve salir pues con la camiseta de la selección, con la bandera del país y ponernos a pelear internet, pues por internet quién es mejor, o en nuestro caso, ¿no? Ponernos a pelear por internet si el pisco es peruano o el pisco es chileno y comenzar a insultar chilenos que digan que el pisco es suyo. Nosotros nos Esa es peleamos la con los uruguayos, clásica. sí, sí, Claro, sí, y sí. ustedes pelean con los... Claro, entonces, ¿de qué sirve eso si yo después estoy buscando cómo robarle al país, cómo no pagar impuestos, cómo recibir sobornos, cómo tirar la basura a la calle, cómo sacarle la vuelta a la ley, cómo coimear al policía? No tiene ningún sentido, ¿no? Si realmente amas a tu patria, entonces trabaja por hacer el país que todos soñamos, pero eso cuesta, ¿no? O sea, cuesta asumir una multa, cuesta caminar un poco y tirar la basura en el tacho de basura, ¿no? Cuesta mucho más cuando tú ves que a todo tu alrededor están recibiendo sobornos y tú dices, no, yo no me voy a corromper. Cuesta un montón, de hecho que sí, pero si no lo hacemos, vamos a estar en el lodo todavía, vamos a estar sumergidos en esta mediocridad y
tratando de camuflarla con patrioterismos de banderas y partidos de fútbol y comida o una excusa, pero que en el fondo no hacen al país mejor como debemos hacerlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué se me ocurre? Que para, para lograr ese cambio de perspectiva y ese cambio de decir, bueno, salir de un estado por ahí de supervivencia y ventajismo para entrar en un estado de ganas de más y ganas de construcción y ganas de hacer, eh, hace falta un sentido, y un sentido es una de las muy buenas formas de transmitirlo, es con buenas historias, con profecías, con mitos, eh, Ujú. hay muchas, con música, con arte, Claro. y de esa forma, bueno, llegar a los corazones, llegar al corazón a la gente y que tenga ganas de más. Eh, Así que, bueno, me parece que va por ahí la cosa. Bueno, los europeos han hecho muy bien eso, ¿no? Y yo estoy seguro que acá nosotros nos sentamos a conversar y vamos a estar más familiarizados con los mitos, pues, de Rómulo y Remo. Ahorita hemos estado hablando de filosofía griega y ¿no? Hemos estado hablando del rey Arturo. O sea, estamos más cercanos a las historias, a los mitos, a las leyendas de Italia, de Inglaterra, de Grecia, de Francia, de España, de Alemania, de Estados Unidos o incluso de Japón, de China, ¿no? Que vienen a nosotros, pues, gracias al anime, gracias a las películas, gracias al K-pop, J-pop, dioramas, pero es arte, son historias, son películas que nos transmiten su propia cultura. Para mí es impensable que un italiano no conozca el mito de Rómulo y Remo, ¿no? Amamantados por la loba. Pero el día de hoy pues tenemos que acá que nadie conoce el mito del surgimiento de los hermanos Ayar, que salieron de Pacaritambo para fundar Cusco, ¿no? Entonces me cuestiona y me dice, ¿cómo ellos han vendido tan bien su historia, sus mitos, su cultura, su forma de pensar y nosotros tan mal, ¿no? Pero bueno, yo tengo la fe y la confianza de que tiene que venir la generación de nosotros, la generación del Incarri, que va a cambiar eso. Totalmente, me encanta, me encanta. Vamos con eso. Medio que la estoy cerrando, pero porque tengo un tiempo limitado para poder subir el audio del programa. Si nos Ujú. extendemos no me va a dejar subirlo, che, pero sí, me encanta. Generación del Incarri es lo que somos, si nos atenemos al tiempo o no. Sea Quedará, como aparezca una persona, o sea en grupo, es este momento. Tenemos entonces 12 años. será motivo para que quede para una segunda parte. Totalmente, totalmente, me encantaría. Muchas gracias, Che. Te A ti, mando y una, quedamos para una continuación entonces. totalmente, te mando un abrazo grande. Lo Gracias. máximo y que tengas muchísima suerte con tu programa.